Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy. Buen día para todos. Ayer fue el cumpleaños del presidente, 54 años. Su hermana Karina tiene 51 y ambos son hijos de un colectivero de la línea 21, Teniente General Roca, que hace el trayecto de Liniers a la localidad de Florida y también ahora tiene extensiones que terminan en Vicente López. Durante mucho tiempo fue chofer, después pudo comprar alguna participación y tuvo como propietario más de un colectivo en esa empresa. El padre los crió a su hermana y a su hermano de la manera que le pareció. Con el tiempo denunció Milei falta de cariño en su casa y maltrato del padre a sí mismo, y que se refugiaba y se protegía en la hermana. Bueno, estas cuestiones de familia salieron a relucir a raíz del estado público y político que tomó el referente de el liberalismo a ultranza, que es una propuesta realmente desordenada que ya vivió la Argentina de Martínez de Hoz en la época de la dictadura y que se vivió más de una vez con los inventos de Alzogaray y de otros que nos llevaron de la mano al liberalismo, que rotundamente fracasó y dejó el tendal cuando se fueron. No va a ser la excepción lo de Milei, pero además a pasos agigantados comienza la extranjerización, cosa que suele ocurrir muy a menudo con los gobiernos de proyectos liberales. Lo disfrazó de anarcocapitalista, lo disfrazó de que era un outsider, que era algo diferente, y la gente lo consumió, lo creyó. De la misma manera que en Ucrania, un actor que hacía el personaje de un presidente malo lo terminaron eligiendo y haciendo presidente realmente, y hoy Zelensky tiene una guerra con los rusos. De la misma forma, la gente compró ese producto que también fue parte de la televisión en la Argentina. Tenemos lo que tenemos, y acá vale la frase, por más remañida que sea, porque somos como somos. Porque la sociedad argentina, que tiene una fuerte clase media gracias al peronismo, que permitió la existencia de esa clase media, esta clase, la media, cuando está bien vota mal y cuando está mal suele votar bien. Ahora, ¿por qué pasa esto? Y es muy difícil explicarlo, porque el acceso que tuvo el hijo del trabajador para ser profesional y posteriormente en su egreso transformarse en clase media y perder a lo mejor el sentido de dónde venían y dar un paso más hacia otros pensamientos filosóficos y políticos, ha hecho que la Argentina tenga una clase media que no tiene una determinación real de qué cosa quiere. Es consumidora de determinada difusión, le gusta que le cuenten las cuestiones privadas de los candidatos, y después cuando tiene que utilizar la capacidad de razonamiento de su voto, vienen influidos de manera increíble. Porque el humilde, el trabajador, no tiene dudas a la hora de votar. El de arriba de todo tampoco, pero la clase media va y viene. Es decir, una vez elige una cosa, otra vez elige otra, en una búsqueda constante y permanente. Ahora, esa clase no existía hasta la llegada del peronismo. Había pobres y ricos. Y esto nunca se pone en la escala de valorización. Cuando se habla de la universidad gratuita, laica, que permita el acceso al hijo del trabajador, del obrero, se hace muy poca referencia que eso existió desde Perón, que fue Perón el que permitió la enseñanza gratuita en las universidades. Cuando se habla de la necesidad del desarrollo nuclear que ha tenido la Argentina y que está a la vanguardia de esto, también hay una referencia al peronismo que permitió ese desarrollo, que apoyó ese desarrollo y que llegó a traer gente de otras partes del mundo para que los científicos nuestros que estaban en pañales y recién comenzaban tuvieran toda la información necesaria a nivel mundial. Todas las cosas que nosotros ponderamos, cuando se las investigan, tienen raíces
de aquel gobierno hacedor de Juan Domingo Perón y María Eva Duarte de Perón. Ahora, de esto pasó hace mucho tiempo. Hoy más de la mitad del padrón no había nacido cuando se hizo inmortal Perón, así que calculemos y analicemos que vivimos un mundo irreal de creer que todos saben de qué se trata, y no es así. Hay una gran porción de la sociedad argentina que desconocen estas cosas que estamos hablando. Hay una gran proporción de la sociedad argentina que fue educado con los manuales liberales que el peronismo nunca cambió dentro de la educación y que permiten que se enseñen pensamientos de liberales y no pensamientos de nacionales en la escala de valores que se debían haber puesto. Estamos frente a un descubrimiento que hace rato lo hemos hecho, pero que vale la pena ponerlo en tabla de análisis. La parte cultural. Es decir, la revolución cultural en la Argentina no la ganó el peronismo. El peronismo le dio bienestar, le dio crecimiento, le dio 120.000 obras públicas, le dio derechos para tener aguinaldo, le dio derechos para que haya vacaciones pagas, le dio derechos. Cuando le exigió que a esos derechos se le correspondan también, no fue el mismo resultado. La sociedad no correspondió como debía y entonces permitieron que se volteara un gobierno constitucional de cualquiera de las formas que se le ocurría a la oposición, aún ametrallando y bombardeando Plaza de Mayo, matando y asesinando cuando tuvieron el poder y fusilando a los que se sublevaban para que volviera el tiempo de la felicidad que era el gobierno anterior que habían derrocado. Bueno, todo esto que nos pasó parece que no se aprende porque no se cuenta, y una cosa es la vivencia nuestra y otra cosa es aquellos que nacieron hace 40, 45 años y que no vivieron. Y por lo tanto, si a nosotros nos contaban de Hipólito Yrigoyen, lo podíamos entender como referencia histórica, pero no lo sentíamos porque no vivíamos. Entonces, podemos hablar de lo que sentimos de manera diferente a la que se nos cuenta históricamente. Y el revisionismo histórico, que ha aportado mucho al saber del vulgo argentino, del pueblo argentino, le falta hacer la gran batalla. El revisionismo sobre hasta dónde culturalmente el peronismo llegó para preparar a la sociedad y para informarle de qué se trataba. Bueno, no en vano faltan 2 generaciones, no en vano hay desaparecidos en la Argentina, porque cuando voltearon al último gobierno peronista de María Estela Martínez de Perón, lo que estaban haciendo concretamente era borrar a 2 generaciones de argentinos. Y en esto debemos ser absolutamente objetivos, colaboraron los mismos que decían que había que hacer la revolución socialista, que no estaban conformes con la patria peronista, que no les alcanzaba, que ellos querían hacer la patria socialista, y querían hacer la patria socialista en el país donde el socialismo había fracasado siempre, porque siempre fue socios de los que maltrataron a los trabajadores. Inexorablemente participaron en el 55 y siempre estuvieron del brazo de la sociedad con los radicales, nunca en sociedad con el peronismo. Por lo tanto, estaban equivocados en el lanzamiento de la idea y querían ellos que eso era superador a lo que era un propio desarrollo de la tercera posición ideológica que había sostenido la Argentina de Perón. Pero bueno, esto es tiempo pasado, que influye sobre todo en el presente y en el futuro, pero no tiene mucho que ver con las necesidades de hoy, cuando no le prestamos atención, cuando no analizamos lo que nos ocurrió, y entonces después nos sorprendemos porque aparece un cachivache como Milei y patea todo diciendo que el liberalismo llegó al gobierno y al poder, y llegó por los votos. Y entonces, si no llegó por las botas y llegó por los votos, tenemos que preguntarnos dónde está la falla. Y la falla mayor, la más grande, fue renegar de lo que nos había hecho libres, justos y soberanos. Renegar y esconder la doctrina peronista. Y de esto hay muchos culpables que cantaban la marchita y que creyeron que eso estaba enterrado y terminado. Bueno, ahora se dan cuenta que es imprescindible regresar a la fuente, ahora se dan cuenta que vale la pena pelearse por un manejo del partido que supuestamente representa esa idea, ahora se dan cuenta de cosas que o no se dieron cuenta o no les importó cuando hicieron lo que hicieron. Ya eso es pasado,
pertenece a la historia y ahora se trata de unir fuerzas en contra de un enemigo común, de alguien que le dijo al pueblo que venía a destrozar todo, a destruir todo, y la sociedad lo votó. Por lo tanto, el problema no solamente es luchar contra el gobierno entreguista de Milei, sino convencer al prójimo, al argentino que votó mayoritariamente al cachivache que tenemos de presidente.